Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Bueno, vamos a comenzar con misión 5. Aguirre María Lucila. Cáceres Mayra. Presente, profe. Bien, Mayra. Cordero Lisandra. Duarte Oriana. Presente, profe. Bien, Oriana. Gómez Dalma. Presente, profe. Bien, Dalma. Gómez Luana. Presente, profe. Bien, Luana. González Malena. Presente, profe. Bien, Malena. More Lara. Navarro Salomé. Presente, profe. No te veo, Salomé. A ver, apaga y prende tu cámara. Ahí apareciste. Ahora sí. Núñez Janina. Presente, profe. Bien, Janina. Coto Gisela. Presente, profe. Bien, Gisela. Peralta Camila. Presente, profe. Bien, Camila. Rocabado Claudia. Presente, profe. Bien, Claudia. Bueno, baja la mano comisión 5. Levanta comisión 6. Ahumada Facundo. Arechavala Mora. Presente, profe. Bien, Mora. Canteros Santiago. Fernández Torres Enrique. Presente, profe. Bien, Enrique. Gallardo Mayra. Presente. No te veo. Presente. No. Ahí apareciste, ahora sí. Sí, ahora sí. García de Oliveira Tainá. Presente, profe. Bien, Tainá. Jiménez Milagros. La Fuente María Belén. Presente, profe. Bien, Belén. Oliveira Naila. Presente, profe. Bien, Naila. Silva Tiziana. Presente, profe. Bien, Tiziana. Smanioto Yulisa. Presente, profe. Bien, Yulisa. Tapia Natalia. Presente, profe. Bien, Natalia. Saracho Romero Mercedes. Presente, profe. Bien, Mercedes. Bien, baja la mano comisión 6, levanta la 7.
Abraham Nair. Presente. Ahí te vi. Aguirre Augusto. Presente, profe. Bien, Augusto. De León Nerea. Presente, profe. Bien, Nerea. Denis Rocío. Presente, profe. Bien, Rocío. Kondrasky Camila. Presente, profe. Bien, Camila. Kosniki María Paula. Presente, profe. Bien, Paula. Lucero Agostina. Presente, profe. Bien, Agostina. Mumbach Natalia. Presente, profe. No te estoy, ahí te vi. Bien. Pérez Ana Paula. Rodríguez Franco. Presente, profe. Bien, Franco. Vallejos Alma. Presente, profe. Bien, Alma. Vallejos María Fernanda. Presente, profe. Bien, Fernanda. Bueno, baja la mano comisión 7, levanta la 8. Amarales Merio, Victoria. Presente, profe. Bien, Victoria. Amarilla Enrique. Brati Santos, María Antonia. Presente, profe. Bien, María. Costa Doni Nazarena. Presente, profe. Bien, Nazarena. Da Rosa Douglas. Presente, profe. ¿Me ve? Bien, sí, te veo. Da Silva Machado. Presente, Simon. profe. Bien, Simon. De Queiroz Colette Bruno. Presente, profe. Bien, Bruno. Dos Santos Hoffman Antonio. Presente, profe. Bien, Antonio. Doubus Vanessa. Presente, profe. No te veo. ¿No? Ahora sí. López Méndez Nicolás. Presente, profe. Bien, Nicolás. Núñez Tamara. Presente, profe. Bien, Tamara. Pajuelo Raúl. Sarabia Luana. Pajuelo, ¿no me dijiste presente? Disculpe. Presente. Bueno, baja la mano comisión 8, levanta 22. Bakik, Luana. Presente, profe. Bien, Luana. Becker, Brenda. Presente, profe. Bien, Brenda. Cáceres, Santiago. Presente, profe. Bien, Santiago.
Da Rosa Fernández Gabriel. Farina Cobo Andresa. Presente, profe. Bien, Andresa. Jouvea Nogueira Aline. Presente, profe. Bien, Aline. Guimaraes de Souza Giovanna. Presente, profe. Bien, Giovanna. Crames Dayane. Machado Ferreira Marcelo. Presente, profe. Bien, Marcelo. Oliveira Freitas Lorraine. Raduan dos Santos María. Presente, profe. Bien, María. Rabanjani Vivian. Presente. Bien, Vivian. Silva Rosa Junior Bagmar. Presente. Bien, Bagmar. Bueno, baja la mano 22. Voy a repetir los que no dieron su presente. Comisión 5, Aguirre María Lucila. Cordero Lisandra. More Lara. Comisión 6, Ahumada Facundo. Canteros Santiago. Jiménez Milagros. Comisión 7, Pérez Ana Paula. Comisión 8, Amarilla Enrique. Sarabia Luana. Comisión 22, Da Rosa Fernández Gabriel. Crames Dayane. Oliveira Freitas Lurraine. Bien. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Bueno, hoy tenemos que hablar sobre una enfermedad que se llama gota o hiperuricemia. Vamos a ver en qué consiste, a qué se debe, cómo se clasifica, qué manifestaciones clínicas tiene, cómo se diagnostica, cómo se trata, qué hay que recomendarle al paciente. Bueno, en eso consiste la clase de hoy. Bien, primero vamos a decir de dónde viene el nombre de gota que se le dio a esta enfermedad. Gota viene de gutla, que significa gota, y se le dio esa denominación porque antiguamente se creía que una sustancia venenosa gota a gota caía dentro de las articulaciones, porque en esta enfermedad se afectan las articulaciones por defecto, por depósito de cristales de urato en las articulaciones. Entonces esa es la alteración y se creía antiguamente esto, entonces de ahí le quedó el nombre. Bueno, ¿cómo definiríamos gota? Gota es una enfermedad donde se van acumulando, como les dije, cristales de urato sódico en las articulaciones y alrededor de estas. Este depósito o acúmulo de cristales de urato sódico se debe a que aumenta el ácido úrico en sangre. A eso se denomina hiperuricemia. Se habla de hiperuricemia en el hombre cuando es mayor a 7 miligramos decilitro y en la mujer cuando es mayor a 6 miligramos decilitro. Esta aparición de hiperuricemia siempre precede a la aparición de los síntomas. ¿Qué es lo que va a pasar en esta enfermedad?
en esta enfermedad se va a producir artritis, que sería una inflamación en las articulaciones. Esa inflamación suele afectar generalmente al dedo gordo del pie y cuando ocurre en esta zona se denomina podagra. ¿Por qué hay artritis? Porque como se van depositando estos cristales de urato, se reconocen como extraños por nuestro sistema inmune innato. Entonces empiezan los leucocitos a capturar a estos cristales de urato y como estos cristales tienen forma de aguja, se van rompiendo los leucocitos, se van rompiendo las membranas lisosómicas, por lo tanto se descarga ese contenido enzimático y eso es lo que afecta a la zona. Entonces, como se van depositando, estos serían los cristales de ácido úrico en forma de aguja, como les dije, nuestro sistema inmune, nuestras células, que serían los polimorfos nucleares, los macrófagos, los neutrófilos, vienen a defendernos de estas sustancias extrañas que se reconocen como peligro. Entonces, el macrófago, por ejemplo, empieza a liberar sustancias proinflamatorias como la interleuquina 1 beta, y esto es lo que empieza a inducir ese proceso inflamatorio, lo que desencadena toda la reacción. Así que esta es la vía patogénica por la cual comienza todo el proceso. Hay otros cristales que también inducen la misma respuesta, como por ejemplo cristales de pirofosfato cálcico. Y también ocurre lo mismo en otras enfermedades autoinflamatorias. Así que clínicamente van a haber episodios de artritis aguda que suelen ser autolimitados, o sea que comienzan y terminan, pero son recurrentes, o sea que vuelven a aparecer. En ausencia de diagnóstico o de tratamiento adecuado, o sea, no se diagnostica o no se trata al paciente con gota, se va afectando otras articulaciones del organismo, por lo tanto se torna poliarticular y se hace persistente. Así que el diagnóstico y el tratamiento es fundamental para poder evitar este acúmulo de cristales en las articulaciones y disolverlos con el tratamiento, o sea que es curable esta enfermedad. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El ácido úrico existe en equilibrio con el urato a un pH de 5,5. Ese es el pKa. El pKa es el pH al cual encontramos las dos formas, tanto ácido úrico como urato en equilibrio. Si cambia este pH, va a predominar una forma u otra forma. ¿Cuándo predomina la forma de ácido úrico? Cuando disminuye el pH, o sea, por debajo de 5,5, como ocurre en la orina, vamos a encontrar la forma de ácido úrico. El ácido úrico tiene el inconveniente que es poco soluble, por lo tanto empieza a precipitar y va a formar cristales de ácido úrico, y esos cristales de ácido úrico se van acumulando formando los cálculos renales, o también se denomina litiasis renal, y eso va afectando la excreción de orina. Por lo tanto, es perjudicial. Ahora, si el pH aumenta por encima de 5,5, como ocurre en la sangre, por ejemplo, que tenemos un pH de 7,35 a 7,45, es decir, por encima de 5,5, va a predominar la forma de urato, es decir, que en sangre tenemos como urato. El urato es soluble, pero ¿qué pasa?
cuando aumenta la cantidad de urato por encima de 7 miligramos decilitro, pierde la solubilidad, ¿sí? Se sobrepasa ese límite de solubilidad y ahí es donde empieza a precipitar, formando esos cristales en forma de aguja que les mostré en el esquema anterior y se va depositando en las articulaciones. Por eso dice acá que si el pH del medio es inferior al pKa, va a predominar la forma de ácido úrico, que es poco soluble y precipita. Ahora, si el pH del medio es superior al pKa, predomina la forma de urato monosódico, que es más soluble, pero que si sobrepasa los 7 miligramos decilitro, empieza a perder ese límite de solubilidad, por lo tanto también va a precipitar. De ahí es que no es bueno que aumente esta sustancia en sangre. Bien, ¿qué sería el ácido úrico? El ácido úrico, como habrán visto en la teoría, es el producto del catabolismo de las purinas. Por ejemplo, si partimos de adenosina y guanosina, se van a terminar transformando en ácido úrico por acción de diferentes enzimas, culminando con la xantina oxidasa, que actúa tanto acá como acá. Es decir, la hipoxantina, transformándola en xantina y la xantina en ácido úrico. Ahora, en cuanto a la clasificación de la enfermedad gota, según su etiología, se la puede clasificar en gota primaria y gota secundaria. Gota primaria es cuando está relacionada con defectos genéticos del metabolismo de las purinas, es decir, que falta alguna enzima del metabolismo de las purinas. Por ejemplo, déficit en la HGPRT, que sería hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, que esta enfermedad se denomina el síndrome de Lesch-Nyhan, falta esta enzima, por lo tanto se produce hiperuricemia porque hay un descenso en el salvamento de las bases púricas. Ahora vamos a ver mejor esto, que es en la vía de recuperación donde está la falla. O bien puede ser que falte la glucosa 6-fosfato-fosfatasa. El déficit de esta enzima hace que aumente la glucosa 6-fosfato y al aumentar esta sustancia se estimula la síntesis de ribosa 5-fosfato y de PRPP, que va a terminar transformándose en ácido úrico. Esta enfermedad por déficit de esta enzima se denomina de von Gierke. Puede ser que la gota sea secundaria, es decir, por sobreproducción de ácido úrico, por alguna causa empieza a aumentar la producción de ácido úrico, como por ejemplo destrucción celular masiva. Se destruyen tantas células, se libera tanto material nuclear, así que más purinas, más formación de ácido úrico. O bien puede ser porque desciende la eliminación renal. El ácido úrico se excreta fundamentalmente por riñón, así que si hay alguna afección a nivel renal donde no se puede excretar el ácido úrico, eso hace que aumente en sangre. Por lo tanto, es otra forma de formar gota o padecer gota. Bien, en cuanto a la gota primaria, dijimos que era por déficit enzimático directamente. Habíamos hablado del déficit de la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, que actúa en esta reacción. Así que al faltar esta enzima, empieza a aumentar la cantidad de PRPP, por lo tanto eso hace que aumente la formación de ácido úrico. Como les dije, esta enfermedad es la de Lesch-Nyhan, que va a afectar a los chicos, así que van a padecer gota, litiasis renal, o sea que van a formar cálculos de ácido úrico, como así también retraso mental.
Los niños normalmente tienen valores de ácido úrico menores, bajos valores de referencia, debido a que ellos tienen un aumento en la excreción renal de ácido úrico, ¿sí? Normalmente ocurre así. Habíamos dicho también otra afección por déficit enzimático, que era la enfermedad de von Gierke, donde disminuye la glucosa 6-fosfato-fosfatasa. Por lo tanto, se desvía hacia el aumento de PRPP y va a aumentar el ácido úrico. Va a aumentar la síntesis y también va a disminuir la excreción renal, motivo por el cual el paciente va a tener hiperuricemia. En cuanto a las causas secundarias, habíamos dicho que puede ser por defecto en la excreción renal de ácido úrico. Acá tenemos una célula renal. Esta sería la luz tubular, es decir, donde se va a ir formando la orina, y acá estaría la sangre. Todos estos son transportadores para el ácido úrico, ¿sí? Transportadores de urato. Cuando se filtra la sangre en el glomérulo y se obtiene el filtrado glomerular, el urato es reabsorbido principalmente por este transportador, que es el que más funciona, que es el URAT1. Al reabsorberse vuelve a la sangre el urato, pero posteriormente es secretado, es decir, que nuevamente vuelve al túbulo renal y de esa manera se excreta con la orina. Hay fármacos que lo que hacen es actuar sobre estos transportadores para inhibir la reabsorción. Como dijimos que el URAT1 es el principal, el que más reabsorbe, entonces se inhibe este transportador con este fármaco que es la benzbromarona. Inhibe este transportador, entonces el urato no se reabsorbe y se excreta con la orina. De esa manera se favorece su excreción y por ende disminuye su cantidad en sangre. Justamente se supo que este era el que más funcionaba porque al inhibirlo se favorecía fundamentalmente la excreción. Estos fármacos se denominan úricosúricos porque favorecen la excreción de ácido úrico con la orina. O también se dice que aumenta el aclaramiento renal de ácido úrico. ¿Qué significa aumentar el aclaramiento? Que se va sacando de la sangre y se va excretando con la orina. Así que eso es lo que hacen estos fármacos. Bien, otra forma entonces de aumentar el ácido úrico es aumentando el catabolismo de las purinas. Esto puede darse, por ejemplo, en enfermedades mieloproliferativas o linfoproliferativas, o en el mieloma múltiple o en los tumores, por la gran producción celular y destrucción de estas, que hace que se libere el material nuclear, por ende mayor cantidad de purinas y mayor formación de ácido úrico. Otras enfermedades también producen destrucción celular, como las anemias hemolíticas, las hemoglobinopatías y también el tratamiento de las neoplasias, porque al darle la quimioterapia, eso hace que se destruyan esas células neoplásicas, por lo tanto mayor cantidad de purinas y mayor formación de ácido úrico. Entonces por eso aumenta el catabolismo de las purinas. Otra situación que también aumenta el ácido úrico es la ingestión de alcohol. Así que a todo paciente con gota hay que recomendarle que no ingiera alcohol. ¿Por qué? Habíamos visto cuando vimos el seminario de cirrosis que el alcohol favorecía el aumento de ácido úrico porque competía a nivel renal con el ácido úrico. Y también la cerveza fundamentalmente
dentro de las bebidas alcohólicas es la que más contribuye a la formación de ácido úrico porque aporta un alto contenido de guanosina. Entonces contribuye más todavía con la formación de ácido úrico. Por lo tanto, hay que restringir su consumo. Dentro del cuadro clínico, o sea, qué manifestaciones clínicas presenta el paciente, básicamente son de dos tipos. Va a tener inflamación, esa inflamación se va a dar en las articulaciones por el depósito de estos cristales de urato, como les expliqué que eso activaba al sistema inmune, o bien aparición de nódulos, que estos nódulos están formados justamente por ese depósito de cristales y se van rodeando de tejido inflamatorio. A esos nódulos se los denomina tofos. Ahora les voy a mostrar unas fotos para que ustedes vean cómo son los tofos, cómo se los ve. Bueno, vamos primero a la respuesta inflamatoria, que es la artritis gotosa. La artritis gotosa entonces sería una inflamación en las articulaciones o en otras estructuras sinoviales. Eso es lo habitual, lo que siempre aparece. Generalmente se localiza en la articulación metatarso-falángica del dedo gordo del pie, que ya les había dicho que ahí se denomina podagra, o también se puede depositar en el tarso, en el tobillo, en la rodilla, en la muñeca. Generalmente afecta a estas zonas. También puede estar afectado o aparecer como un síndrome de túnel carpiano porque se afecta el nervio mediano, se va comprimiendo y eso hace que se produzca un entumecimiento en la mano, que le duela, va perdiendo la destreza, se vuelve rígida la mano por el acúmulo de cristales en la zona y la compresión del nervio. Bien, entonces dijimos que la zona más habitual donde ocurría era la podagra en el dedo gordo del pie, ese acúmulo de cristales, así que ahí es donde suele iniciarse la artritis gotosa. Comienza con una artralgia, una hinchazón en la zona, se torna caliente, si uno toca está caliente la zona, se enrojece, le duele al paciente. Eso es característico de toda inflamación que se conoce como tétrada de Celso, que es el dolor, el calor, el enrojecimiento, la hinchazón por el edema en la zona. Así que eso es característico del cuadro. Hay varios factores que desencadenan este cuadro, como por ejemplo excesos alimentarios, alimentos ricos en purinas, algún traumatismo, alguna intervención quirúrgica, ingerir demasiado alcohol. Todo eso favorece entonces que se inicie el proceso. Bien, les dije que, a ver, voy a leer el chat que pusieron algo. Sí, Gisela, la tétrada de Celso es dolor, calor, hinchazón y rubor. Por eso es tétrada, por las 4 características de la inflamación, de todo proceso inflamatorio. Tétrada de Celso se llama. Y se da por las citoquinas que se liberan en la zona. Bien, de nada. Bueno, les dije que les iba a mostrar los tofos. Estos son, ¿ven cómo se ven los tofos? Todos estos son. Bueno,
¿Qué serían los tofos? Son nódulos, como les había dicho al principio, que responden a el depósito de los cristales de urato, se van depositando en la zona y se van rodeando de una reacción granulomatosa, o sea, una reacción inflamatoria, y los podemos palpar, como los pueden ver acá. Esta es la misma mano del paciente, fíjense cómo mejoró después de iniciar el tratamiento con alopurinol. O sea que el tratamiento es fundamental para que se disuelvan estos cristales de urato y de esa manera se cure el paciente. O sea que es una enfermedad reversible. Por eso dice que el depósito de cristales de urato es reversible. Hay que normalizar la uricemia, que eso se logra con el alopurinol, y de esa manera se disuelven los cristales de urato y se eliminan esos tofos que se fueron formando en las articulaciones. Así que es importante hacer un buen diagnóstico y tratar al paciente. Bueno, fíjense acá también cómo se formaron los tofos, son bien visibles. Estos tofos suelen aparecer cuando la evolución de la enfermedad ya es prolongada, o sea, ya hace mucho tiempo que está con el ácido úrico elevado, y entonces eso hace que se vayan depositando y se vayan haciendo estas formaciones, estos nódulos que se pueden ver a simple vista. Y estos cristales se van depositando unos sobre otros y eso es lo que hace que vayan aumentando su tamaño. Así que cuanto más elevados estén estos niveles de ácido úrico y permanezcan elevados en el tiempo, más depósito de estos cristales va a haber y se va a ir propagando hacia otras zonas, por lo tanto se va a ir haciendo poliarticular. Así que si se normaliza la uricemia, estos cristales que están depositados en los tofos se empiezan a disolver, ¿sí? Lentamente, y se van haciendo blandos y de esa manera disminuye el tamaño y terminan desapareciendo. Acá tienen otro tofo, fíjense en el codo cómo se fue depositando. Así que se pueden apreciar en otras zonas también, como ser los codos, las manos, como les mostré en el anterior, en los tendones, en los pies. Hay otras localizaciones menos habituales, como puede ser el pabellón de la oreja, ¿sí? Ahí también suele verse en algunos pacientes y ahí se aprecia como unos pequeños agregados blanquecinos y opacos, ¿sí? O sea que puede haber tofos también en esa zona. No es lo habitual, pero puede aparecer. Bien, también, a ver, levantaron la mano, me dice 2 participantes, Naila y Gisela. ¿Querían preguntar algo? Sí, yo quería preguntar algo. ¿Los juanetes son considerados tofos? No, no necesariamente. No necesariamente son tofos, ¿sí? Pueden ser, pero no necesariamente, porque puede ser por pisar mal también, o puede ser por algún calzado que te vaya provocando. No necesariamente es por tofos. Pero digamos, ¿puede ser una iniciativa de llegar a esto Sí, o no? sí, puede ser. O sea, los tofos te pueden generar, sí, un juanete. Dale, gracias, profe. Naila, ¿querías preguntar algo? Naila. 1, 2, 3, llamando a Naila. Parece que no, profe. No me contesta y baja la mano. Naila, ¿estás ahí? Sí, disculpe, profe, fue sin querer. Ah, bueno.
Bien. Sigo entonces. Bien. Habíamos quedado acá entonces, también se puede producir litiasis renal. Litiasis renal es otra forma de llamar a los cálculos renales. Esos cálculos renales o litiasis renal se va a dar por los cristales de ácido úrico. Es decir, se van a ir depositando, como ven acá, en estas zonas, es decir, en los cálices menores, en los cálices mayores, en el uréter, y obviamente esto va a causar obstrucción en la excreción de orina, y al paciente le va a doler cuando quiera orinar. Se vio que aumenta la formación de litiasis renal cuando el paciente tiene niveles elevados de uricemia. En el 50% de los pacientes se vio que tenía uricemias por encima de 13 miligramos decilitro. Bueno, así es como se ven los cristales de ácido úrico en la orina. Y así es como se ven los cristales de urato en las articulaciones. Fíjense, esto sería una célula, un leucocito, y acá vemos cómo está el cristal en el leucocito. Como tienen forma de aguja, eso hace que se vaya destruyendo esta célula, se libera el material de los lisosomas, y eso contribuye más todavía con el proceso inflamatorio. Pero hacer una punción de líquido sinovial y ver estos cristales en ese líquido es diagnóstico de gota. O sea que es algo muy sencillo, muy fácil de realizar, porque es una punción que se hace un aspirado con una aguja intramuscular, sin mayor inconveniente, se pone en el microscopio y hay que ver la presencia del cristal. Así que es una prueba muy fácil, muy sencilla, que nos hace poder diagnosticar, y es patognomónico, se dice, porque es ver la presencia de ese cristal de gota. Así que es muy rápido, es muy simple y es muy fiable, ¿sí? Porque uno está viendo ahí al cristal. Así que es el procedimiento de elección para hacer el diagnóstico de gota. En ese líquido de punción que se hizo también podemos hacer un recuento de leucocitos, donde vamos a ver que está aumentado. Se puede llegar hasta 60.000 leucocitos por microlitros o por milímetros cúbicos, como le quieran decir, que es lo mismo. Eso es por la gran respuesta inflamatoria que hay en la zona. Y como hay gran cantidad de células, eso hace que sea turbio el líquido, y como hay muchos cristales, eso hace que sea espeso. Así que vamos a tener gran cantidad de leucocitos, va a ser turbio y va a ser espeso ese líquido sinovial. También se suele acompañar de infecciones bacterianas, así que si está infectado el líquido hay que hacer un cultivo para ver qué bacteria es la que está afectando la zona, y obviamente tratar a esa bacteria dándole antibióticos para eliminarla. Bien, también podemos hacer una visualización por imágenes. Lo único es que la radiología, o sea, la radiografía, no sirve en la gota porque no se puede ver, ¿sí? No se puede ver. Entonces, hay otras que sí permiten la visualización, como la ecografía, por ejemplo, donde se puede ver el sitio donde se depositó, se puede ver la magnitud del depósito, y hay otras como la resonancia magnética o la tomografía computarizada, que también pueden mostrar bien a los tofos, como esta, por ejemplo. Esto sería un tofo que está acá, mediante tomografía. Bien, en cuanto al tratamiento,
El tratamiento, como les dije, es muy eficaz porque me permite ir disminuyendo la cantidad de ácido úrico en sangre. Por lo tanto, de esa manera se disminuye el depósito en las articulaciones y también la formación de cálculos renales. Así que el tratamiento es eficaz. Los estadios avanzados, o sea, cuando el paciente tiene un estadio avanzado de gota, quiere decir que no hubo un diagnóstico hecho o que no hubo un tratamiento bien hecho, o el tratamiento fue inadecuado, o vino tarde a la consulta el paciente, se dejó estar y entonces ya viene en un estado muy avanzado de su enfermedad. Por lo tanto, ya va a tener tofos poliarticulares. Cuando hay ausencia de tratamiento, ese depósito de cristales va aumentando, como les dije, se va extendiendo a otras localizaciones. Así que, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Es tratar a la gota, tratando de eliminar esos cristales de urato para que no haya inflamación. Porque si hay inflamación, esas citoquinas que se liberan pasan a circulación y ahí es donde empiezan a afectarse los vasos sanguíneos y eso a su vez repercute en enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, así que es muy importante tratar esta enfermedad y tratar la inflamación para que no se propague hacia otros tejidos. Por lo tanto, es juicioso, es conveniente que la uricemia esté por debajo de 5 miligramos decilitro para evitar justamente estos problemas. Y cuando la gota es de corta evolución, es decir, que empezó hace poco, los cristales van a desaparecer en poco tiempo. Así que con tratamiento, en 6 meses a 1 año, ya se disuelven esos cristales y el paciente se recupera. Ahora, si ya tiene una gota de mayor duración, va a tener que ser un tratamiento más prolongado y va a tardar más en desaparecer los tofos, así que 2 a 3 años aproximadamente es lo que va a tardar en restablecerse el cuadro. Bien, ¿cómo se trata al paciente? El tratamiento por excelencia es darle alopurinol. El alopurinol lo que hace es disminuir la síntesis de ácido úrico. Lo que hace este fármaco es actuar como sustrato para la enzima xantina oxidasa. Recuerden que esta enzima, xantina oxidasa, hacía que la hipoxantina se transforme en xantina y también hace que la xantina se transforme en ácido úrico. Entonces, al actuar como sustrato para la enzima, hace que no se forme ácido úrico y el alopurinol, al utilizarla, se transforma en oxipurinol. Entonces, de esa manera reduce la formación de ácido úrico. Va a aumentar la cantidad de hipoxantina o de xantina, si es que se llegó a formar, pero esas son solubles, por lo tanto se excretan a nivel renal y de esa manera se evita la formación de ácido úrico disminuyendo su concentración y por ende no va a haber formación de cristales y de esa manera se va tratando al paciente. Otro fármaco que se puede utilizar es el flebuxostat. Este se utiliza cuando el paciente tiene alguna reacción al alopurinol, es decir, que presenta alguna intolerancia al alopurinol, entonces se le cambia por este otro, o si tiene alguna afección renal también se le da este otro fármaco que también lo que hace es inhibir a la xantina oxidasa. Otros fármacos que se pueden utilizar en el tratamiento son los uricosúricos.
Los úricos úricos, como esta que tenemos acá, es la benzbromarona, que ya les expliqué hoy anteriormente, lo que hacía era inhibir al transportador de ácido úrico, al urat 1, entonces de esa manera no se reabsorbía el urato y se excreta con la orina. Entonces de esa manera se favorece la excreción de ácido úrico con la orina, por eso dice que aumenta el aclaramiento renal, ¿sí? Voy sacando de la sangre y voy excretando con la orina. Pero como sabemos aumentar la cantidad de ácido úrico en la orina, ya sabemos eso de antemano, lo que hay que hacer es alcalinizar la orina, porque al alcalinizar la orina hacemos que el ácido úrico se transforme en soluble, es decir, en la forma de urato. Y de esa manera no se van a formar los cristales de ácido úrico y no se van a formar los cálculos renales. Así que al alcalinizar evitamos la formación de cristales de ácido úrico. Y también hay que decirle al paciente que tiene que tomar mucho líquido, porque al tomar mucho líquido se favorece la diuresis, y al aumentar la diuresis hace que orine frecuentemente, por lo tanto no se retiene la orina en el riñón, y eso hace que tampoco se favorezca la formación de cristales de ácido úrico. Así que hay que recomendarle una ingesta abundante de agua para que vaya excretando la orina y que no se formen los cristales. Otro fármaco que también actúa como úrico es el probenecid y la sulfonilpirazona, que también pueden utilizarse, que hacen lo mismo. Bien, todos esos eran para bajar el ácido úrico en sangre. Ahora, con respecto al tratamiento para bajar la inflamación, básicamente tenemos los AINES y los glucocorticoides. AINES significa antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de esta familia tenemos a la indometacina, al naproxeno, al diclofenac, al ibuprofeno. Entonces estos básicamente lo que van a hacer es actuar en el proceso inflamatorio, reduciendo la inflamación. Los glucocorticoides también actúan como antiinflamatorios y se le da a aquellas personas que no toleran el uso de los AINES porque tienen efectos indeseables, o sea, pueden presentar hemorragias digestivas o pueden tener algún grado de insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, por ejemplo, entonces se le da los glucocorticoides, que puede ser vía inyectable, o sea, directamente en la articulación se le inyecta el glucocorticoide que va a tener un efecto más rápido, o puede ser vía oral también. Otro antiinflamatorio es la colchicina. La colchicina es tradicional en el tratamiento, se utiliza mucho, es un alcaloide que lo que hace es ir destruyendo los microtúbulos de los leucocitos y de esa manera va eliminando los leucocitos de la zona para disminuir ese proceso inflamatorio y que no liberen tantas citoquinas. Lo que ocurre es que la colchicina se da en dosis elevadas y eso hace que aparezcan efectos secundarios, como por ejemplo efectos gastrointestinales o algún tipo de insuficiencia renal. Cuando la dosis es excesiva puede ocasionar toxicidad medular, por lo tanto no es recomendable dosis excesivas de este fármaco. También se probaron o se están probando actualmente otros fármacos en el tratamiento
antiinflamatorio. Como dijimos que esto era producido por una citoquina que era la interleuquina 1, que estaría representado acá con la esfera naranja, la interleuquina 1, que es liberada por los macrófagos, por los neutrófilos, va a actuar en su receptor específico en los linfocitos y eso es lo que va a desencadenar la respuesta inflamatoria. Así que estos fármacos que se están probando como la anakinra, lo que hace, que sería esta, es unirse ella a los receptores de la interleuquina, de manera tal que la interleuquina 1 no puede unirse a su receptor y de esa manera no se desencadena el proceso inflamatorio. O bien otro fármaco, ¿sí?, como este que tenemos acá, que es la canakinumab, que es un anticuerpo monoclonal, lo que hace es unirse a la interleuquina 1 y de esa manera no se une a su receptor y no se desencadena el proceso inflamatorio. Bueno, estas son las que vimos recién, ¿sí? El anticuerpo monoclonal que se une a la interleuquina y no permite su unión a su receptor específico, o la anakinra que se unía a ella y no permitía la unión de la interleuquina 1. Hay otro como el rilonacept que también se une él a la interleuquina, entonces la interleuquina no se va a unir al receptor y no va a desencadenar el proceso inflamatorio. También hay que tener en cuenta la dieta y el estilo de vida del paciente. Hay que modificar la dieta, hay que modificar el estilo de vida para disminuir la ingesta de purinas y hay que tomar medidas sencillas como el control del peso corporal, porque se vio que la obesidad aumenta el ácido úrico porque aumenta la insulina y la insulina aumenta la reabsorción de ácido úrico a nivel renal. Entonces, por eso hay que controlar el peso corporal, hay que ingerir mucho líquido para favorecer la diuresis y que no haya depósito de cristales de ácido úrico en riñón. Hay que restringir el consumo de etanol, por lo que explicamos anteriormente, una por el aumento de purinas con el alcohol, como así también el competir a nivel renal con el ácido úrico. Disminuir los alimentos ricos en ácidos nucleicos como el hígado, las sardinas, las bebidas con fructosa y eliminar los diuréticos. Bueno, ¿cuáles son los alimentos ricos en purinas? O sea, lo que vamos a recomendarle al paciente que disminuya la ingesta si es que tiene gota. Bueno, estos son los mariscos, el pescado azul, las carnes rojas, las vísceras, el alcohol, los espárragos, la espinaca, los frijoles, las lentejas. Eso hay que recomendarle que disminuya la ingesta. También hay otros alimentos como las infusiones, por ejemplo, el té, el café, el mate, porque tienen metilsantinas y las santinas se terminan transformando en ácido úrico. Por lo tanto, también van a contribuir y hay que recomendarle que disminuya la ingesta. La Coca-Cola también, por la cafeína que tiene. Así que todo esto tiene que disminuir. Bueno, no sé si quedó alguna duda, algo que quieran preguntar, o se entendió todo. ¿Se entendió? Bueno, vamos al caso clínico entonces. Bueno, Leo dice: paciente masculino de 50 años consulta aparentemente muy preocupado de su situación por presentar niveles de ácido úrico elevados, 9 miligramos decilitro. En uno de sus análisis ordenados por un médico amigo que le recomendó mediante palabras de la jerga cotidiana que no se preocupe.
Se encuentra agitado, inquisidor con sus preguntas, porque afirma que en un programa de televisión y en internet se informó que el ácido úrico puede destruirle los riñones. Durante la anamnesis comenta que lleva una dieta no organizada, con abundantes carnes e ingesta de alcohol diaria. Entonces, primer pregunta, ¿qué es el ácido úrico? ¿Qué es el pKa de una sustancia? ¿Y qué relación existe entre el pKa del ácido úrico y su concentración en plasma y orina según el pH del medio? Bueno, primero, ¿qué es el ácido úrico? Es el resultado del metabolismo de las purinas. Bien, es el producto del catabolismo de las purinas. ¿Y qué sería el pKa de una sustancia? Es un pH en el cual dos moléculas ionizadas y no ionizadas se encuentran en equilibrio. Bien, y en este caso, ¿qué sustancias serían? El urato y el ácido úrico. Lo que Bien, deben estar en ¿y cuál equilibrio. sería? Bien, ¿y cuál sería ese pH en el cual están en equilibrio? 5,5. Muy bien. Entonces, al pH de 5,5, que es el pKa, vamos a encontrar las dos formas, tanto ácido úrico como urato, ¿sí? Ahora, si baja ese pH por debajo de 5,5, ¿qué forma predomina? Por debajo va a predominar la forma de ácido úrico. Bien, Gisela. ¿Y qué problema había con el ácido úrico si aumentaba? Se formaban los cristales de ácido úrico. O sea, formando Bien. los cálculos o ¿Y litiasis dónde renal. ocurría esto? ¿Dónde ocurría? ¿Dónde teníamos ese pH En la orina. ácido? En la orina. O sea que la formación de cristales de ácido úrico va a ocurrir en la orina por el pH bajo que hay. ¿Y ese ácido úrico era soluble, era insoluble? Es un cristal insoluble. Bien, es insoluble, Aline, muy bien. Y eso es lo que hace que forme los cristales ahí en la orina. Y ese acúmulo de cristales es lo que lleva a los cálculos o litiasis, que van a producir las obstrucciones a nivel renal. Bien, y en caso que aumente el pH, si estamos en sangre, que tenemos un pH por encima de 5,5, ¿qué forma va a predominar? El urato. El urato. ¿Y el urato era soluble o insoluble? Soluble. Es soluble, pero ¿qué pasa, Nerea? No, profe, no sé. ¿Qué problema tenía el urato? Se deposita en las articulaciones. ¿Y cuándo Genera- pasaba eso? Cuando pasa Quando ultrapassa o limite de solubilidade, Claro. ¿Y cuánto era, Aline? acima de 6,8 miligramas por decilitro. Por encima de, sí, 6,8, redondeamos 7, ¿sí? Miligramos decilitro. Nair, pH mayor a 7, eso es para encontrar la forma de urato, ¿sí? Estoy leyendo lo que puso en el chat. pH mayor a 7 es que predomina la forma de urato, pero para que deje de ser soluble el urato tiene que superar el valor de 7 miligramos decilitro, ¿sí? En concentración, no en pH. ¿Sí, Nair?
Bien. Bueno, entonces ahí es donde deja de ser soluble cuando supera este valor de concentración y entonces ahí es donde empieza a depositarse en las articulaciones formando los cristales de urato monosódico. Bien, ahí respondimos entonces toda la pregunta 1. La 2 dice, ¿qué vías de síntesis de purina conoce? Solamente nombrar lo que vieron en la teoría. ¿Qué vías eran? ¿Cómo se llamaban? Síntesis de nuevo y vía de Bien. recuperación. Muy bien. Esas son las dos vías de síntesis. ¿En qué consiste la regulación de la síntesis de novo? ¿Cuál es el principal sitio de regulación? Bueno, ¿cuál es la enzima clave ahí en la síntesis de novo? La enzima PRPP sintetasa. Bien, ¿sí? Fosforibosil pirofosfato sintetasa, la PRPP sintetasa. Bien, ¿y cómo se regula esa enzima? ¿Qué regulación tiene? Cuando hay mucha cantidad de IMP, GMP y AMP, entonces inhibe la enzima. Claro, esos serían moduladores negativos. Entonces, ¿qué regulación es? Alostérica. Regulación alostérica. Bien. La 4 dice cómo es eliminado el urato del organismo. Es eliminado por la orina. Bien, esa era la forma principal. Pero una pequeña cantidad podemos eliminar ¿de qué manera? Materia Por fecal. Por la materia fecal. Bien. Eso es cómo podemos eliminar entonces normalmente el ácido úrico. ¿Cuáles son las causas de hiperuricemia? Exceso de ácido úrico en la sangre. ¿Y por qué puede haber exceso de ácido úrico? Causas. Dietas ricas en purinas. Neoplasias. Bien. ¿Qué más? Consumo de alcohol. Consumo de alcohol. Fallas Bien. enzimáticas. Bien. ¿Algo más? Sobrepeso. Por los medicamentos. Bien. Bueno, Drogas. muy bien. Sí. Profe, yo ahí encontré también que se da por hipotiroidismo. Sí, sí, también puede ser. Puede ser. O en el estrés también puede ser. Que ahí te aumenta el cortisol y te genera insulinoresistencia. Entonces ahí te Tiene aumenta que la ver con- reabsorción. Te aumenta la reabsorción de ácido úrico. Bueno, ¿qué relación existe entre la dieta y los valores de ácido úrico en sangre? La dieta rica en purina va a aumentar el catabolismo de aminoácidos y como consecuencia va a aumentar el producto que es... Te corrijo algo, va a aumentar el catabolismo de las purinas, ¿sí? Que no es lo mismo que aminoácidos, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Bien. ¿Y qué alimentos eran los que eran ricos en purinas? O alto consumo de carnes e mariscos estão Bien. associados a maior risco de gota. Bien. ¿Carnes de qué tipo, Andresa?
rojas y pescados. Carnes rojas y pescado azul, ¿sí? ¿Qué carne puede comer? Pollo, Bien. Pollo y pescados blancos, ¿sí? Eso es lo que puede consumir. ¿Algo más le pueden recomendar que tome en cuanto a la dieta? Los lácteos, Mucha agua. bien. Bien. Bueno, después dice, ¿qué causas de actividad anormal enzimática explican la hiperuricemia? Ahí hay que hablar de los defectos genéticos. ¿Cuáles habíamos visto? Gota primaria, que es de la enfermedad de von Guerke, ¿Y ahí que cuál se era da el por la falta, defecto? que se da por la falta de enzima de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Muy bien. ¿Y la otra cuál era? Gota secundaria o síndrome de Lesch-Nyhan, se da por la No, falta de la enzima. Gisela, no es secundaria, es primaria. ¿Sí? Corregile eso. Es primaria porque te falta la enzima. Ah, sí. ¿Sí? Cambiarle esa palabra. Primaria. Bueno, ¿y qué enzima falta en Lesch-Nyhan? La HGPRT. Bien, sintetasa. Intentas. Transferasa, perdón. Hipoxantina, guanina, fosforibosil, transferasa. Transferasa. Bien. Bueno, esa es la 7. La 8 dice, ¿por qué patologías con un alto número de muerte celular producen hiperuricemia? porque libera el material genético. Exacto. Entonces vas a tener más purinas y más formación de ácido úrico. ¿Cómo explica la hiperuricemia en el ejercicio extenuante? Es por la formación de ácido láctico que compite con compite en el transportador renal. Yo entendí por el ácido úrico, no sé. Bien, sí, no, sí, está bien, puede ser. ¿Y qué más pasa? Cuando hacemos ejercicio, ¿qué estamos utilizando mucho? Aumenta el metabolismo. Aumentamos el consumo de ¿qué? Glucólisis De ATP. De ATP, ¿sí? Aumenta el consumo de ATP, ¿sí? Que se va a transformar en ADP. Y como está faltando oxígeno porque estamos haciendo extenuante, entonces eso hace que aumente, que vaya para el catabolismo y aumente el ácido úrico. ¿Qué eventos disminuyen la excreción de ácido úrico por riñón? Insuficiencia renal, Bien, cetoacidosis diabética, sí, fármacos, alcohol, acidosis láctica. bien, muy bien. Segunda parte. Aproximadamente a las 4 de la mañana, un sábado, vuelve a encontrar al paciente durante una guardia externa.
esta vez traído por 2 amigos. Refiere un fuerte dolor en el pie derecho que comenzó hace 2 horas durante una reunión con amigos con ingesta de asado y una considerable cantidad de alcohol. El pie presenta una tumoración en la parte interna del pie derecho, está caliente, es dolorosa y de color rojizo. ¿A qué se denomina gota? ¿Cómo definirían entonces gota? Es un tipo de artritis. Es una enfermedad ver, en que ¿cómo las completa? articulaciones Sí, Sí, seguía para, línea. es una enfermedad en que las articulaciones y alrededor de ellas se acumulan los cristales de urato sódico. Bien. ¿Algo más quieren agregar porque quisieron hablar las 3 juntas? Solo tiene 2 tipos de gotas, aguda y crónica. Bueno, sí. Eso La sería agu- para la clasificación, digamos. Sí, puede ser. ¿Y a qué se debía este depósito? De cristales en las articulaciones. ¿Qué tenía que ocurrir primero? Acumula la, úrico. Otra vez. Sí, la hiperuricemia, ¿sí? Tenía que estar elevado el valor de ácido úrico en sangre para que ocurra esto que están diciendo. Bien. La 12 dice, ¿qué otros cristales pueden producir cuadros similares? Pirofosfato cálcico, oxalato Bien, de calcio, bien, sí. ¿Y otro más? la hidroxiapatita cálcica, Bien. La 13 dice, ¿qué manifestaciones clínicas produce la gota? Produce una forma de artritis, inflamación en las articulaciones y normalmente afecta el dedo gordo del pie en la fase inicial. Y pueden se formar Bien, los tofos, que son las perfecto. estructuras gigantescas visibles. Muy bien. Bien, eso en cuanto a las manifestaciones. La 14 dice, ¿cómo diagnostica la enfermedad? Aspiración por una aguja de las articulaciones en las áreas con trastorno agudo o crónico o en los depósitos tofáceos. Bien, ¿y ahí qué hacemos? ¿Le aspiramos y qué hacemos? ¿O punzamos y qué hacemos? Para detectar los cristales. Bien, o sea que miramos el microscopio y ahí hay que ver los cristales, ¿no? En forma de aguja. Bien, ¿había otra forma también de poder visualizar? la ecografia, la ressonância magnética e também a tomografia. Muy bien, perfecto. La 15 dice, ¿cómo trataría la artritis gotosa? O sea, el proceso inflamatorio, ¿cómo tratarían? con glucocorticoides, Bien, ¿qué más? ibuprofeno, diclofenac, aspirina, Aspirina no. colciclid, La aspirina te contribuye a más aumentos de ácido úrico, así que aspirina no, tacha eso. O sea, los AINES, ¿sí? Los AINES, glucocorticoides y ¿qué otro podía ser? La colquicina. Eso.
Bien, y para bajar el ácido úrico, ¿qué se le daba? Alopurinol. Alopurinol. ¿Y qué hacía el alopurinol, se acuerdan? Ele inibe la oxidasa xantina. Bien, a la xantina oxidasa, entonces no se va a formar ácido úrico y aumenta la hipoxantina. Pero la hipoxantina, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con la hipoxantina? Porque no se va a formar ácido úrico, pero va a aumentar la hipoxantina. ¿Hay algún problema con eso? Eso creo que formaban los... las litiasis, ¿puede ser? ¿O no? No. Bueno, vuelvo a repetir, pues se ve que no me escucharon cuando dije eso. La hipoxantina es soluble, ¿sí? Por lo tanto, no hay problema porque se excreta a nivel renal. ¿Sí? Así que es el tratamiento de elección. ¿Algún otro fármaco se le puede dar? La probenecil. Probenecid, que era ¿un qué? Ajuda na excreção do ácido úrico? Es un fármaco Bien. uricosúrico. Perfecto. ¿Sí? Entonces lo que hacía era favorecer, como están diciendo, la excreción de ácido úrico a nivel renal. Pero ¿qué teníamos que tener en consideración si se le da el úrico súrico? ¿Qué había que hacer con esa orina? Alcalinizar la orina. Bien, Antonio, se te escucha muy bajito, Antonio. Sí, profe. Escuché que dijiste alcalinizar. Alcalinizar la orina. Ahí se te escucha mejor. Bien, alcalinizar la orina porque de esa manera evitábamos que se formen los cristales de ácido úrico, ¿sí? Que eran insolubles. ¿Y qué más había que hacer, Antonio? No me recuerdo, profe. ¿Alguien más recuerda? Había que decirle algo al paciente, que haga algo. Que tome mucha agua. Mucho Que líquido. tome mucha agua, exacto. Entonces de esa manera favorecíamos la diuresis y también se evitaba la formación de los cristales. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda sobre todo esto? ¿Se entendió todo? Bueno, listo entonces. No nos vemos más. Así que tengan unas buenas vacaciones después que terminen de rendir todo. Descansen. Gracias, profe, igualmente. Nos Gracias, vemos profe, luego. igualmente. Gracias, Ustedes. profe. Chao, chao. Chao, chao. Tchau, tchau.